Dios me lo bendiga, amados hermanos y amigos, que la paz de nuestro Señor Jesucristo reine en vuestros corazones. Quien les saluda es vuestro pastor Wilfredo Pérez, pastor de la iglesia La Pesca Milagrosa, la cual estamos pastoreando en Centroamérica, en la República de Honduras. Estamos allí trabajando para la gloria del Señor. Reciban saludos de los hermanos allá en Honduras y también mi amada esposa, la pastora Cristal, que también está trabajando arduamente en este glorioso ministerio, el cual Dios ha puesto en nuestras manos. En estos momentos queremos aprovechar el momento para saludar a nuestros hermanos que siempre nos apoyan en este ministerio a través de sus oraciones, de sus consejos. Siempre están ahí pendientes para que todo sea de grande bendición para aquellos hermanos que están conociendo al Cristo de la gloria. Queremos saludar a los hermanos y a los pastores del estado de Connecticut. Queremos mandarle saludo especial a la iglesia de la Segunda Estrella de Jacob allá en New Haven, también al pastor Santos López, pastor Champán, pastora Carmen Peña, que siempre nos apoya en este ministerio de una manera muy especial. También queremos mandarle saludos al pastor Dani Nieves en Willy Manti, que también están pastoreando en una obra muy linda, muy maravillosa. Aparte, queremos saludar a nuestro hermano también, pastor Josué Estrada en Meriden, allá en Connecticut también. También queremos saludar a los hermanos de las iglesias en Florida, a los hermanos, a los pastores, por ejemplo, la pastora Wanda, que siempre ha sido de grande bendición para este ministerio, si nos ha visitado allá en aquellos lugares, juntamente con la misionera Jolie, que también nos ha bendecido, ¿verdad?, en este ministerio. Queremos saludar también a la iglesia que pastorea nuestro hermano Raúl, la Iglesia de Dios Berea, y a los hermanos que también han estado con nosotros, Sammy, Xiomara, Jackie, Nancy, que también han estado compartiendo no solamente con nuestro ministerio, sino con otros ministerios que están operando allá de igual manera. Queremos mandarles saludos de nuestra parte. Y también queremos saludar de manera especial al pastor Cava y su congregación. Queremos darle las gracias por su gran apoyo. Espero que sigan orando, porque, hermano, el tiempo apremia. Tenemos que continuar trabajando para la gloria del Señor. Antes de que sea tarde, tenemos que compartir este mensaje glorioso de salvación. Bueno, continuamos con nuestra predicación basada en los estudios del libro de Apocalipsis. Ya hemos ministrado el capítulo 1, que fue la introducción al libro de Apocalipsis. Ha sido de bendición. Recuerda que nosotros tenemos nuestro canal Maranatha Ministry en YouTube. Usted puede ubicarnos ahí. Le vamos a estar mostrando parte de la información para que usted pueda reconocer cada vez que usted ponga Maranatha cómo se escribe, para que usted se suscriba, active la campanita para que ustedes reciban los datos, la información, los anuncios cada vez que nosotros subamos un video a nuestro canal. Queremos continuar en el capítulo 2. Ya hemos ministrado 2 mensajes, que uno fue a la iglesia de Éfeso, cuando el Señor le dice a Juan que escriba a las 7 iglesias del Asia Menor. Y comenzamos un mensaje en Éfeso: no abandones tu primer amor. Ya ese ya lo hemos ministrado. También hemos ministrado el mensaje de la iglesia de Esmirna, la iglesia del olor fragante, del olor agradable a Dios, porque a pesar de la dificultad, de la persecución, fue una iglesia que se mantuvo fiel y fiel hasta la muerte. Bueno, en esta ocasión vamos a estar predicando y ministrando el mensaje de la iglesia a Pérgamo. Vamos a decir lo que tenga
Así lo que tengan la Biblia en sus manos, que tenga una Biblia ahí cerquita de usted, yo le aconsejo que abra su Biblia. Vamos a considerar el libro de Apocalipsis o Revelación, el capítulo 2, y vamos así dar lectura del verso 12 hasta el verso 17. La palabra del Señor, Dios Todopoderoso, lee así en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Dice: y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, ahí donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo entre los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, venimos delante de tu presencia, Dios Todopoderoso, esperando que tú obres de una manera maravillosa, extraordinaria, que tú, oh Dios, puedas respaldar tu palabra como siempre lo has hecho, y que tú quites todo impedimento, y que toda vida que no te conoce, te pueda conocer a través de este ministerio y a través de este mensaje. En el nombre de Jesús de Nazaret, nos ponemos en tus manos, que tú seas el que hable, que tú seas el que ministre, que tú seas el que haga todo lo que es necesario, Padre, en esta hora. En el nombre de Jesús te damos la gloria. Amén. Bien, amados hermanos, amigos, Dios me lo bendiga mucho. Estamos contentos una vez más. Recuerde, este es tu ministerio, Maranatha Ministry. Es el canal que tenemos en YouTube. Usted puede entrar ahí, poner Maranatha Ministry, conforme lo presentamos nosotros en pantalla, y usted puede activar la campanita y pueda estar con nosotros, compartir, y de esa manera mantener una comunión muy especial. El tema de esta ocasión es un casamiento prohibido. Cuando hablamos de casamiento, estamos hablando de una unión. Un casamiento es lo que se conoce como una unión legal o permisible, ¿verdad? Eso es lo que significa casamiento, una unión legal. Pero hoy vamos a hablar de una unión prohibida. En esta ocasión Dios dirige su mensaje a la iglesia en Pérgamo y le reprende por ciertas cosas que estaban aconteciendo allí. La ciudad de Pérgamo, al igual a las otras ciudades que ya hemos hablado anteriormente, como la iglesia de Éfeso, la iglesia que estaba en Esmirna, de igual manera la iglesia que estaba en Pérgamo, en esta gran ciudad, amados hermanos, es una ciudad que provenía de mucha bendición material. Era una ciudad próspera, era una ciudad que era intelectual, tenía mucho poder,
Pero lamentablemente ustedes saben que muchas veces el poder corrompe a aquellas personas que no saben manejar o ministrar ese poder. La iglesia y la ciudad, más bien, la ciudad de Pérgamo, recibe su nombre por sus usos continuos del pergamino. Ustedes saben que en la antigüedad no existía el papel, ¿verdad? Entonces, por mucho tiempo se utilizó un material muy débil que provenía de Egipto, ¿verdad? Y entonces aquel material se descomponía fácilmente. Las escrituras no se podían preservar, pero esta ciudad desarrolló lo que se conoce como el pergamino, que estaba compuesto de pieles que provenían de las cabras y de las ovejas. Se utilizaban para los manuscritos, para los escritos importantes de la época. Esta ciudad vino a ser la capital del Asia Menor. Era una ciudad grande, poderosa, intelectual, la cual tenía una gran biblioteca que se conoció como la segunda en importancia después de la biblioteca que estaba situada en Alejandría. O sea, era un lugar sumamente importante. Ahí usted va a poder ver quizás las ruinas de la biblioteca de Pérgamo, que aún en estos días existe cierta estructura acerca de esta gran biblioteca. Pérgamo era un centro, amados hermanos, un centro de gran idolatría, de igual manera como pasó en las otras ciudades que ya le he mencionado. En esta ciudad tan importante se encontraba un altar dedicado a uno de los al padre de Eumeno, se llamaba Eumeno, rey de Pérgamo. O sea, era tan idólatra que idolatraban a los reyes, idolatraban a los césares, idolatraban inclusive, imagínense, al padre de este gran rey que hubo en aquel entonces. Fue allí donde también se hallaba un templo dedicado a Atenea. En la época romana se edificó sobre la acrópolis del templo, ¿verdad? En el acrópolis un templo consagrado también a Augusto César. O sea, aquí podemos ver que en esta ciudad era sumamente idólatra. También afuera de la ciudad se hallaba el santuario, uno de los santuarios importantes dedicado a Asclerios. Asclerio era el dios de la medicina, el cual atraía grandes multitudes. Por tal razón es que se le conocía a Pérgamo como la ciudad de los templos y la ciudad de los altares, porque era sumamente idólatra, era un gran centro de idolatría. Y en medio de esa ciudad, que yo le estuve introduciendo con toda esta información, en medio de esa ciudad existía allí una iglesia que profesaba el evangelio de Jesucristo. Allí, en medio de esta ciudad pagana, idólatra y aparentemente intelectual, allí existía una iglesia puesta por Dios por medio de sus santos apóstoles, la cual llevó su nombre, la iglesia de Pérgamo. Esta iglesia de alguna manera comenzó muy bien, pero de alguna manera fue influenciada por esta gran ciudad, la ciudad de los templos y la ciudad de los altares. Se parece como en nuestros tiempos, ¿verdad? Que comenzamos lleno del poder, de la unción del Espíritu Santo, pero la influencia del mundo a veces nos arropa, nos mina, inclusive en nuestras congregaciones. Y por esos descuidos vienen las grandes consecuencias. Por eso que el Señor le dice a Juan, escribe, ya comenzando del verso 12 del capítulo 2, escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo.
Ya hemos ministrado que este ángel no se refiere a un ángel celestial, no es un ángel angelical, sino se está refiriendo, escribe al pastor de la iglesia en Pérgamo. ¿Por qué al pastor? Porque él es el responsable de la condición de la iglesia. Nosotros los pastores vamos a dar cuentas a Dios por lo que enseñamos, por lo que ministramos a nuestras congregaciones. Por eso yo le aconsejo, amado pastor, compañero en el ministerio, que usted no se congracie con el pecado, sino que usted reprenda, exhorte, corrija a tiempo y afuera de tiempo, porque llegará el momento que vamos a dar cuentas al Señor. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. O sea, no era cualquier persona que estaba dando la orden, sino aquel que tiene la espada aguda de 2 filos. Y usted sabe que la espada es sinónimo de muerte. Cuando alguien desenvaina una espada, es que hay grande peligro. Hay algún asunto serio que resolver. Mire, la iglesia de Pérgamo es la iglesia casada, que se conoce casada con el mundo. Por eso el tema de esta ocasión es un casamiento prohibido. Es una unión prohibida de parte del Señor. Nosotros tenemos que ser una iglesia santa, pura, sin mancha, inmaculada. Y para lograr eso tenemos que mantenernos día a día, consagrándonos en el Señor. La iglesia de Pérgamo es la iglesia que contrae matrimonio con el mundo, la que se prostituye, porque comienza a relacionarse con el mundo de tal manera que ya se hace una fusión con el mundo pagano. Esto fue lo que precisamente le ocurrió a la iglesia que conocemos hoy como la iglesia católica, apostólica y romana, porque había muchas buenas intenciones, ¿verdad? Pero hicieron una fusión entre el paganismo y el cristianismo. O sea, por eso en la iglesia católica se te habla de Cristo, se te habla de salvación, se te habla de Dios, que eso está muy bueno, pero aparte de eso hay otras prácticas que no son cristianas ni mucho menos santas, ¿verdad? Son prácticas paganas que se practicaban en el paganismo, que fueron introducidas en el cristianismo. Esa es la iglesia que estamos hablando en estos momentos, la iglesia que se casa con el mundo, que se une, que contrae un matrimonio con el mundo. El Señor Jesús le dice, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto, Jesús: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi siervo, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros. Mire qué cosa, como dice el Señor: yo conozco tus obras, yo conozco tu trabajo, yo conozco tu esfuerzo. Dios está al tanto de todo eso, amado hermano, pastor. Tenemos que trabajar arduamente. A veces nosotros como pastores nos sacrificamos por el rebaño, por las almas, y nos sacrificamos tanto que dejamos de hacer cosas que tenemos que hacer con nuestra familia, que quisiéramos hacer, pero no las hacemos porque ponemos la obra del Señor en primer lugar, ¿verdad? Y a veces decimos, esta gente no merecen que nosotros nos sacrifiquemos tanto por ellos, porque muchas veces hacen caso omiso a lo que les enseñamos, a lo que nosotros hacemos por ello. Pero tenemos que seguir, porque esa es nuestra misión. Es nuestra misión cumplir con el mandato que Jesús ha puesto en nuestras manos. Dice, yo conozco tus obras, yo conozco tu esfuerzo,
¿y dónde moras? Dice, donde está el trono de Satanás, le decía el Señor a esta iglesia. ¿Por qué le decía dónde está el trono de Satanás? Porque era una iglesia que estaba establecida en un territorio altamente idólatra. Por eso que en la introducción le estuve hablando más o menos de los templos que se había allí. Se adoraba a aquel hombre, a Augusto César, se le hizo un templo, a todos estos dioses que ellos tenían, ¿verdad? Estaban llenos de idolatría aquel lugar. Pero ahí, en medio de ese pueblo, en medio de esa ciudad, había una iglesia que fue llamada a resplandecer en medio de las tinieblas. Dice, pero dice, retienes mi nombre. El verso 13, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. Eso era algo que por lo menos esta iglesia mantenía. Ellos reconocían que Dios era Dios sobre todas las cosas. Ellos reconocían el poder que había en el nombre del Dios Todopoderoso, y ellos mantenían la fe. Ellos creían en el Dios que los había salvado. Dice, y aún dice, no has negado mi fe, ni aún cuando fue muerto entre vosotros Antipas, mi testigo fiel. Imagínense, esta gente pudieron mantener la fe en esta palabra gloriosa, en la fe, en las promesas del Señor, aun cuando vieron a un siervo del Señor siendo martirizado. Se le dio muerte a aquel hombre llamado Antipas, mi testigo fiel. Con todo y eso, esta iglesia permanecía creyendo en el Señor. Pero había un problema con esta iglesia. A pesar de que retenía el nombre del Señor, como muchos de nosotros tenemos, y reconocemos que Dios es Dios, ¿verdad? Y a pesar de que mantenían la fe en el Señor y en su palabra, ellos toleraban ciertas cosas que a Dios no le agradaban. Y por eso es que Dios la reprende. Dice, el que tiene la espada de dos filos, dice esto. La espada de dos filos, ¿qué es lo que representa la espada de dos filos? La espada de dos filos representa la palabra que sale de la boca del Señor y de la efectividad de la misma. Eso lo vemos en Apocalipsis capítulo 1, verso 16. Dice el verso 16 del capítulo 1, tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de dos filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. También vemos en Hebreos capítulo 4, verso 12. Si vamos a Hebreos capítulo 4, verso 12, vamos a ver qué es lo que dice ahí. Bendito sea el Señor. 4, verso 12. Hebreos dice así. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Mira el poder que hay en la palabra de Dios. La palabra de Dios es tan poderosa, amados hermanos, amado amigo, que fue lo suficiente como para crear los cielos y la tierra, según Génesis capítulo 1, verso 3, cuando Dios dijo, sea la luz, y fue la luz, ¿verdad? Y luego vemos también el poder de la palabra manifestada en Jesús,
Vemos cuando el poder se manifestó en Cristo, cuando le dice a Lázaro, Lázaro, ven fuera, el cual resucitó al instante, después de haber estado muerto 4 días, Lázaro. Imagínese el poder que hay en la palabra que sale de la boca de nuestro Señor. Así demostró Jesús total autoridad sobre la vida y sobre la muerte. ¿Cuánto adoran al Señor? Esa es la palabra que sale de la boca del Señor. Dice en el verso 14 del capítulo 2 de Apocalipsis, dice el Señor, después que le da el elogio a la iglesia de Pérgamo, la iglesia que mantenía su nombre, la iglesia que mantenía la fe en el Señor, aun cuando vieron morir aquel siervo del Señor en mano del enemigo por causa del evangelio, mantuvieron su fe. Pero en el verso 14 vemos cuando el Señor dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. O sea que la iglesia hacía unas cosas buenas que agradaban al Señor, pero toleraban otras cosas que no eran muy buenas ante la presencia del Señor. Y nosotros como pastores, amado amigo, amado pastor, compañero del ministerio, yo le exhorto que usted haga un análisis de su congregación, que usted no se haga partícipe del pecado del pueblo, porque si no Dios lo llamará a cuenta a usted. Y mire que Dios cuando juzga, juzga con justicia, y Dios juzga a perfección. Por eso que le dice el Señor a Juan, escribe al ángel, escribe al pastor, escribe al mensajero. Como ya ustedes saben, nosotros hemos ministrado que esa palabra ángel proviene del griego anglos, que significa mensajero. Escribe al anglos, al mensajero de la iglesia. Y el mensajero de la iglesia es lo que hoy conocemos como el pastor de la iglesia, porque él es responsable. Dice, yo conozco que retienes mi nombre, que no has negado mi fe. Yo reconozco, pero tengo contra ti unas pocas cosas que que tienes allí, a los que retienen la doctrina de Balaam. ¿Sabe qué dice en el original, en el griego? Dice que tienes, que apoyas, que toleras, vas apoyando indirectamente, porque cuando tú toleras algo, tú estás apoyando indirectamente. Tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes allí a los que retienen la doctrina de Balaam. Ahora, ¿cuál era esa doctrina de Balaam la cual Dios aborrece? ¿Cuál es? Si nosotros vamos al libro, vamos a ir al libro de Números, capítulo 22. En Números capítulo 22 vamos a darnos cuenta qué fue lo que sucedió allí. Porque esta doctrina de la antigüedad llegó hasta los días de la iglesia y aún está presente. Dice en el capítulo 22 del libro de Números, vamos a dar lectura del verso 1 al verso 5. Dice la palabra, partieron los hijos de Israel y acamparon en los campos de Moab y al Jordán frente a Jericó. Y vio Balac, hijo de Zippor, todo lo que Israel había hecho al amorreo. Y Moab tuvo gran temor a causa del pueblo, porque era mucho. Y se angustió Moab a causa de los hijos de Israel. Fíjese.
Y dijo Moab a los ancianos de Madián, o sea, se une Moab, los moabitas con Madián, porque tenían miedo del pueblo de Israel, porque Israel venía arrasando, venía conquistando las tierras que Dios le había prometido a ellos. Y mire lo que dice el verso 4. Y dijo Moab a los ancianos de Madián, ahora lamerá esta gente todos nuestros contornos como lame el buey la grama del campo. Y Balac, hijo de Zippor, era entonces rey de Moab. Fíjese. Por tanto, el verso 5, mira lo que dice. Por tanto envió mensajeros a Balaam, hijo de Beor, en Petor, que está junto al río de la tierra de los hijos de su pueblo, para que lo llamasen diciendo, un pueblo ha salido de Egipto y aquí cubre la faz de la tierra y habita delante de mí. O sea, el rey Balac fue a consultar a Balaam, hijo de Beor, que era un profeta, ¿verdad? Y lo llamó con un propósito. Se estaba quejando con Balaam, este rey. Y le dijo en el verso 6, ven, le dice, pues ahora te ruego, maldíceme a este pueblo, porque es más grande que yo. Quizá yo pueda herirlo y echarlo de la tierra, pues yo sé que el que tú bendigas será bendito, y el que tú maldigas será maldito. O sea, los enemigos de Israel, los moabitas y los de Madián, reconocían que este pueblo era un pueblo que vino a conquistar, a poseer la bendición que Dios le había dado a ellos. Y como eran tan numerosos, ellos temieron y dijeron, vamos a consultar a Balaam para que sea el que maldiga a este pueblo. Porque si Balaam maldice a este pueblo, nosotros podemos tomar ventaja, echarle mano y echarlo por tierra. O sea, derribarlo, destruirlo. Esa era la intención de Balaam. Mas sin embargo le dice, al que tú maldigas será maldito, y al que tú bendigas será bendito. Y vemos, amados hermanos, ahí en esa historia que Balaam comenzó a tratar de maldecir al pueblo, y usted sabe la historia, es muy larga, pero Dios tuvo que inclusive intervenir, porque Balaam fue sobornado para maldecir al pueblo. El rey Balac estaba dispuesto a pagarle a Balaam una cantidad de dinero para que Balaam maldijera al pueblo de Israel. Pero dice la Biblia que un ángel del Señor, cuando Balaam iba en camino a maldecir al pueblo, dice que se le aparece un ángel del Señor que lo detuvo, que inclusive la mula donde iba Balaam sentado fue el que se dio cuenta de que había un ángel interponiéndose a que Balaam llegara a aquel lugar para maldecir al pueblo. Y dice que cuando la mula miraba al ángel, se detenía, no podía continuar. Y Balaam castigó a la mula varias veces. La golpeó, la maltrató porque no seguía el camino, y era porque había un ángel que la detenía. Y usted sabe la historia, ¿verdad? Ahora, esta historia nos habla de que Balac, rey de Moab, que mandó mensajeros moabitas y madianitas con dádivas, con los regalos para sobornar al profeta Balaam, con el fin de que maldijera al pueblo de Israel, porque era una gran amenaza para ellos. Balaam tentado, ahí está el pecado. Balaam tentado por la codicia, estaba dispuesto a maldecir al pueblo de Dios. Imagínese hasta dónde llega un hombre que conoce a Dios, a un profeta, que por el dinero es capaz de maldecir
inclusive al pueblo de Dios, escogido de Dios. Y aunque sabía bien de que él no debería maldecirlo por cuanto ellos eran benditos de Dios, porque no se puede maldecir lo que Dios ha bendecido. A pesar de que él sabía que no podía hacer eso, pero por la insistencia de Balac, esa insistencia tan fuerte que él insistía, él trató de cumplir con esa petición. Entonces en el verso 12 del capítulo 22 de Números, el verso 12, dice: entonces dijo Dios a Balaam: no vayas con ellos, ni maldigas al pueblo, porque bendito es. Imagínense. Así Balaam se levantó por la mañana y dijo a los príncipes de Balac: volveos a vuestra tierra, porque Jehová no me quiere dejar ir con vosotros. Imagínense, Dios interviniendo, dejándole saber al profeta cuál era su voluntad de no maldecir. Y ahí seguimos leyendo, hermano, hasta el verso 19. Y vemos en el verso 16, dice, bueno, el 15, perdón. Volvió Balac a enviar otra vez príncipes y más honorables que los otros, los cuales vinieron a Balaam y le dijeron: así dice Balac, hijo de Zippor, te ruego que no dejes de venir a mí, porque sin duda te honraré mucho y haré todo lo que me digas. Ven pues ahora, maldíceme a este pueblo. Y Balaam respondió y dijo a los siervos de Balac: aunque Balac me diese su casa llena de plata y oro, no puedo traspasar la palabra de Jehová, mi Dios, para hacer cosa chica ni grande. O sea, el profeta reconocía que no podía si Dios no le autorizaba, ¿verdad? El verso 19 dice: os ruego por tanto ahora que reposéis aquí esta noche, para que yo sepa qué me vuelve a decir Jehová. O sea, Balaam insistía. Imagínense, él insistía en hacer lo que el rey Balac le pedía a él. Insistía. Aquí nosotros podemos ver que Balac, como hay muchos en nuestros días, Balac tenía apariencia de piedad, pero no era piadoso porque realmente odiaba a Israel. Hay que tener mucho cuidado con la apariencia de piedad en nuestros días. Entonces Balac insistió. Pero vemos que Dios en su voluntad permisiva le permitió a Balaam a ir con ellos, mas no le permitió maldecirlo. Eso lo podemos ver en el verso del capítulo 22 de Números, del verso 15 al 19. Por lo contrario, vemos en el verso 20 hasta el 35 que eran bendecidos aún más todavía, porque lo que Dios ha bendecido, no hay nadie que lo maldiga. Eso está del verso 20 al 35. Ahora, el problema de Balaam era que tenía gran celo a Israel y era de corazón egoísta y materialista. Era un tipo avaro. Por eso que cuando le ofrecieron dinero, sentía esa tentación de maldecir al pueblo, porque iba a recibir grandes dádivas de parte del rey. Su ambición era de tal manera que era capaz de entregar al pueblo de Dios en manos de los enemigos para ser destruido. Eso lo vemos en el verso 6, que ya lo hemos leído. Ven pues ahora, te ruego, maldíceme este pueblo, le dijo el rey. Y él quería hacerlo, pero no encontraba, amado hermano, cómo maldecir al pueblo de Israel. No encontraba la manera, no podía maldecirlo, porque Dios no se lo permitió.
Pero como no pudo maldecir al pueblo de Dios por cuanto Dios no se lo permitió, entonces Balaam se propuso a poner tropiezo ante el pueblo de Israel. ¿Y sabe cómo lo hizo? Lo hizo aconsejando de manera perversamente a Balac, rey de Moab. Lo aconsejó y le dijo que corrompiera al pueblo de Dios por medio del desenfreno sexual, utilizando a las mujeres paganas de los madianitas, las mujeres aquellas liberales de los madianitas y de los moabitas, y llevarlos así a la fornicación y como fin a la idolatría, provocando con esto la ira de Dios. Eso fue lo que el consejo que le dio Balaam al rey de Moab. Es interesante cómo nosotros podemos ver que de esta manera provocaron la ira de Dios, porque la rebeldía de Israel, la rebeldía del pueblo de Dios contra su creador, lo que trae es juicio de parte de Dios. Por eso nos conviene a nosotros, amados hermanos, no ser partícipe de la maldad de alguno, porque entonces la ira de Dios vendrá sobre nosotros, el juicio de Dios vendrá sobre nuestras vidas. De esta manera, si leemos el capítulo 31 de Números, vamos a Números 31, vamos a ver qué fue lo que sucedió. Vamos a dar lectura, Números 31, verso 8 al 16. Vamos a dar lectura a ver qué fue lo que sucedió. Dice, mataron. Te puede leer el capítulo entero, pero nosotros no tenemos tiempo para leer todo esto. Dice el verso 8 hasta el verso 16 en adelante. Dice, mataron también entre los muertos de ellos a los reyes de Madián, Evi, Requem, Sur, Hur, Reba, 5 reyes de Madián, también a Balaam, hijo de Beor, mataron espada. Mire lo que le costó a Balaam irse en contra de la voluntad de Dios. Como no pudo maldecir al pueblo, Balaam le da consejo al rey a que corrompieran al pueblo de Israel, a que pusieran tropiezo al pueblo de Dios, utilizando a sus mujeres, ¿verdad?, a prostituirse con ella. Esto le costó a Balaam la vida. Y mire lo que dice. Mataron también entre los muertos de ellos a los reyes de Madián, Evi, Requem, Sur, Hur, Reba, 5 reyes de Madián, también a Balaam, hijo de Beor, mataron espada. Y los hijos de Israel, dice, llevaron cautivas a la mujer de los madianitas, a sus niños y todas sus bestias y todos sus ganados, y arrebataron todos sus bienes. Incendiaron todas sus ciudades, aldeas y habitaciones, y tomaron todo el despojo y todo el botín, así de hombre como de bestia, y trajeron a Moisés y al sacerdote Eleazar y a la congregación de los hijos de Israel los cautivos y el botín y los despojos al campamento en los llanos de Moab y que están junto al Jordán frente a Jericó. Y salieron Moisés y el sacerdote Eleazar y todos los príncipes de la congregación a recibirlos fuera del campamento. Y se enojó Moisés contra los capitanes del ejército, contra los jefes de millares y de centenas que volvían de la guerra. Y les dijo Moisés, ¿por qué habéis dejado con vida a todas las mujeres? Mire qué tremendo.
¿Por qué has dejado con vida a todas las mujeres de Madián y de Moab? He aquí yo, dice, por consejo de Balaam, ellas fueron causa de los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en lo tocante a Baal Peor, o sea, a la idolatría, por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. Mire lo que le costó el pecado de Balaam, no solamente al profeta, sino a toda la nación de Moab y de los madianitas, que se le diese muerte, inclusive las mujeres que fueron utilizadas para poner tropiezo a los hijos de Dios. Por eso yo digo, es lamentable cuando uno de nuestros hermanos se descuida de tal manera que viene una de estas mujeres jezabélicas y ¿qué hace? Lo hace caer de la gracia del Señor y causa tremendo dolor en medio del pueblo de Dios. Pero ¿sabe qué? Tanto como el juicio cae sobre él, también cae sobre ella. Y así fue lo que sucedió con las mujeres de Madián. He aquí, dice el verso 16, capítulo 31 de Número, verso 16, aquí, por consejo de Balaam, ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en lo tocante a Baal Peor, por lo que tuvo mortandad en la congregación de Jehová. Dice Moisés, matad pues ahora a todos los varones de entre los niños, matad también a toda mujer que haya conocido varón carnalmente, o sea que haya tenido intimidad carnalmente, pero a todas las niñas entre las mujeres que no hayan conocido varón, la dejaréis con vida. Este es el pecado que se estaba introduciendo en la iglesia de Pérgamo, la doctrina de Balaam.